Muchísimas gracias por permitir al Servicio Comunitario Siembra ingresar una vez más a sus casas a compartir con ustedes los temas que nos motivan, nos movilizan y nos preocupan. Hoy tenemos una querida amiga y excelente profesional para hablar de un tema que realmente nos preocupa, pero que se presente ella. Bienvenida, Andrea. Bueno, muchas gracias Magdalena. Siempre es un privilegio poder estar en Siembra. Así que bueno, mi nombre es Andrea Pérez, soy licenciada en Trabajo Social hace 10 años. Me he especializado en el trabajo con abuso y con maltrato. Actualmente trabajo en un club de niños y trabajo en una clínica de la niñez. Así que siempre he estado como vinculada al tema infancia y familias, claramente por mi profesión. Y soy maragata también, igual que Magdalena, somos coterráneas de allá de San José. Así que bueno, es una alegría poder estar acá y poder ayudar un poco a que la sociedad a veces entienda algunas cosas que no siempre la tenemos tan claras y que vale la pena refrescarlas a veces. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a lo que nos compete. Tú hablaste de maltrato. ¿Qué es el maltrato en niñas, niños y adolescentes? Bueno, el maltrato en realidad es siempre que un adulto o una persona con una diferencia de edad considerable tenga, exponga a un niño a una situación abusiva. Hay diferentes tipos de maltrato en realidad. Está el maltrato físico, psicológico, el maltrato o la violencia sexual también. En realidad hay muchos tipos de maltrato, está la negligencia también. Cada uno de ellos tiene sus diferentes características y sus diferentes expresiones. En realidad el maltrato físico, como la palabra lo dice, es cuando hay un abuso con contacto físico hacia el niño, niña o adolescente, que puede ser desde golpes hasta infligirle heridas con algún objeto, o sea, hay como muchas variantes también del maltrato físico. Generalmente el maltrato físico, la diferencia con los otros maltratos es que deja marcas que a veces otro tipo de maltratos no las deja a nivel físico, sí, obviamente a nivel emocional y psíquico, pero el maltrato físico deja muchas marcas físicas, digamos. O sea, no, si bien todos los abusos o los tipos de maltrato comienzan con un maltrato emocional o psicológico, el físico en realidad deja marcas a nivel del cuerpo, que muchas veces el maltrato psicológico sí deja marcas a nivel psíquico, pero la gente no las ve, digamos. El maltrato físico sí la gente lo ve y muchas veces para los médicos es mucho más fácil detectar un maltrato cuando hay una marca, claramente, que cuando no la hay. Que no significa que no haya habido maltrato, significa que simplemente a veces algunas personas que ya tienen como más conciencia de que lo que están haciendo está mal, tratan de hacer un maltrato o una violencia, ejercerla sin dejar marcas físicas, porque es más fácil para cubrirse ellos, digamos, o ellas. Bien. Y Después los, está el maltrato psicológico. El maltrato psicológico o emocional también es cuando una persona, por ejemplo, insulta mucho a un niño, lo degrada, lo humilla con palabras, eh, hace cosas para que ese niño pueda estar expuesto a situaciones que no pueda manejar. O sea, hay muchos tipos de maltrato psicológico y considero que todos los maltratos empiezan con maltrato psicológico. Una persona no va y de una le pega a alguien. Siempre antes a eso hay un insulto, hay un menosprecio, una humillación y muchas veces terminan golpe, muchas veces no. Pero a nivel psicológico, para un niño o para un adolescente que todavía no tiene sus capacidades mentales completamente desarrolladas, es muy difícil de reparar. A veces las heridas psicológicas son mucho más difíciles que las físicas de reparar, porque justamente ellos no tienen las herramientas para poder reparar esas cosas y por eso es tan importante la atención psicológica cuando hay algún tipo de daño en los niños o en los adolescentes. Acá tengo a mi pequeño que está reclamando su atención también, que tiene 2 meses de pequeño. Bueno, seguimos. Después también está, hoy en día, la negligencia, por ejemplo, habla de un tipo de maltrato que es por omisión. O sea, son referentes adultos que podrían proteger a esos niños o podrían hacer algo por ellos, pero no lo hacen, no porque no puedan, sino porque no quieren.
Porque una cosa es, yo no puedo llevar a mi hijo, por ejemplo, no sé, a la fonoaudióloga porque no tengo plata para el boleto o porque me queda muy lejos o porque es en otra ciudad y yo soy del interior, que obviamente hoy en día hay mecanismos para poder regular eso. Y otra cosa es no lo llevo porque no tengo ganas, no tengo tiempo o tengo cosas que son más importantes, entonces no lo voy a llevar. Ahí es donde se aplica la negligencia, digamos, que es un maltrato por omisión. Yo puedo cuidar a mi hijo, pero en realidad no me interesa. Por múltiples factores puede ser eso, ¿no? Y hoy en día también está el maltrato digital, que son las personas que dejan a sus hijos como todo el día con la tecnología, a propósito, digamos, como privándolo de otras cosas, más allá del deseo o no deseo del niño, porque hoy en día en realidad eso genera un poco de adicción también a nivel mental, hay un montón de estudios que hablan de eso, sino que es como a propósito los padres lo hacen para que en realidad el niño no moleste, le dan como el chupete digital, se dice a veces, o el chupete electrónico, para que ellos estén como más calmados, ¿no? Calmados en un momento, ¿no? Porque obviamente cuando uno tiene un exceso así de pantalla, después en un momento la energía esa va a tener que salir por algún lado. Pero bueno, y también está el maltrato químico hoy en día, que se habla que es cuando las personas medican a sus hijos de más para que justamente no molesten, como he escuchado a veces, o también otro tipo de síndrome, en realidad, que esto en realidad se veía mucho más antes, pero actualmente yo lo he visto también. Pensé que era un tipo de maltrato que ya no se daba tanto, pero sinceramente lo he visto en muchos casos, que se llamaba el síndrome de Mauthausen, le dicen, que son las personas que enferman a sus hijos porque necesitan como tener a alguien enfermo, digamos, en la casa. Entonces, por ejemplo, hay casos donde lo viven llevando al médico al niño porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque tiene lo otro, y en realidad muchas veces el niño termina adoptando eso porque es el lugar donde lo ponen o es el rol que esperan que él cumpla. Y eso también enferma claramente la mente de un niño, porque estar yendo todos los días o todas las semanas al hospital, tengo esto, tengo lo otro, el niño empieza a verse a sí mismo, obviamente, como alguien que está mal, que está fallado, que es problemático, y en realidad muchas veces eso no tiene que ver con ellos, sino más con las familias o con los referentes adultos con los que convive, que lamentablemente hoy sigue pasando. No, y aparte arriesgarlo a un montón de técnicas invasivas a veces, porque la madre insiste, También. insiste, y eso también crea y afecta la mentalidad del niño, ¿no? Y Perdón por también a interrumpir. veces no, 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 está bien. Y también a veces eso lleva a que se medique al niño cuando en realidad no necesita medicación. Y la madre Porque, la que necesita medicina. claro, sí. Yo una vez hablaba con una psiquiatra y ella me decía, esta familia me pide que yo le dé medicación al niño porque es hiperactivo, pero el niño no tiene conductas hiperactivas. En realidad el niño está así porque necesita atención, necesita cuidado, está muy solo, pero en realidad no era un tema del niño, era un tema ambiental, que yo como trabajadora social eso lo veo mucho y a veces me enoja, porque digo, terminan medicando a los niños a causa del ambiente familiar y no se resuelve así, porque en realidad hay otros mecanismos donde se puede tratar de proteger más al niño, no sé, por ejemplo, que vaya de tarde a un club de niños, que esté lo menos que pueda en la casa, lamentablemente a veces hay que pensar así, que esté lo menos posible en la casa para que en otro lado por lo menos esté más cuidado y más protegido, que muchas veces eso es una alternativa a medicarlo y que se quede quieto todo el día para que no moleste. En realidad los niños claramente son por su edad y por el tema del desarrollo del sistema cerebral y todo eso, en realidad los niños son inquietos muchas veces, pero es parte de su propio desarrollo. O sea, no es que lo hacen para molestar a un adulto. A veces lo que pasa también es que los adultos tienen como, una vez escuché un término que hablaba de la adolentización de la sociedad. Y es como que muchas veces los adultos están priorizando tanto su propia vida, sus propias cosas, que a veces en realidad descuidan a los niños que tienen cerca y muchas veces por eso se empiezan a dar estas formas de maltrato. Porque en realidad vivimos en una sociedad adultocéntrica donde a veces los niños son invisibles y eso no está bueno. El otro día hablaba con un maestro amigo y me decía, nosotros pensamos que por logística o por comodidad adulta
los niños tienen que ir siempre a la misma escuela y a veces hay instituciones que no son para esos niños. A veces ha pasado, y en mi caso personal, actualmente, por ejemplo, mis hijos van a ir a dos instituciones diferentes, porque en realidad cada institución tiene un perfil y cada niño también tiene un perfil. Entonces a veces entiendo que por comodidad de uno, bueno, los meto a los dos en la misma escuela, o a los tres en la misma escuela, o a los dos en el mismo liceo, y a veces ellos necesitan otras cosas. Pero ahí está justamente la mirada del adulto de que pueda ver y diferenciar cuáles son las necesidades de ese niño. Y que muchas veces eso no está pasando. De hecho, actualmente uno de los tipos de violencia que hay es la violencia vicaria, que hemos visto lamentablemente varias noticias sobre eso, que es cuando el adulto se venga del otro adulto por los niños, ¿no? Mediante los niños, los usa para poder vengarse su enojo, por ejemplo, como pasó en esta situación actual, que no hace mucho pasó acá en Uruguay, que ya fue de popular conocimiento, que en realidad lo que pasó fue eso, el padre estaba enojado, peleado con la madre, bueno, se llevó a los niños y los terminó ahogando, que fue lo que pasó, ¿no? Lamentablemente esto pasa más de lo que uno quiere o piensa, solo que no todo sale en la película no, perdón, en la televisión, pero hay muchos casos actualmente donde la violencia no llega a ese extremo de matar a los hijos, pero sí se usa a los hijos. El otro día hablaba con una mamá que me decía, él tiene un bebé de 3 meses, él se lo lleva en el auto y no me contesta por horas. Y eso es un tipo de violencia vicaria, porque en realidad más allá de que después vuelva, todo esas horas de silencio también es violencia. Y es violento para el niño y es violento para la otra parte también, ¿no? Porque estamos hablando en estos casos de padres que secuestran a sus hijos, pero también pasa al revés, también hay madres que hacen eso. Entonces, no es que estamos sesgados en que esto solo pasa de hombres a mujeres, sí es mucho más los casos de hombres a mujeres, eso es real, pero también pasa en madres que hacen eso también a los padres, ¿no? Y son situaciones donde te das cuenta de que en realidad el maltrato muchas veces está naturalizado, no se ve que es un tipo de maltrato, sino que se ve como una situación, bueno, puntual, pero creo que todos como sociedad tenemos que poder ver a esos niños y a esos adolescentes cuando quizás no son vistos donde deberían serlo. Claro. En este último caso que tú mencionaste, se partió un poco nuestra sociedad, se partidizó, fue bastante Ujú. Polémico. conmovedor todo Ujú, y polémico, y sigue ujú, siéndolo. ujú, Y tú también hablaste de otro tipo de violencia, el abuso sexual. ujú. ¿Podés explicar? Sí, el abuso sexual en realidad tiene como múltiples definiciones. Eh, Obviamente habla de cuando hay un adulto ejerce poder sobre un niño, niña o adolescente. Acá en Uruguay se habla mucho del tema del consentimiento también, que en realidad yo considero que cuando un niño o adolescente no tiene la capacidad de entender cuáles pueden ser las consecuencias de algunas cosas, no podría dar consentimiento, más allá de que capaz de la boca para afuera lo dé. Sabemos que claramente los abusos, el abusador en realidad engaña al niño, manipula al niño y muchas veces el niño queda preso de esa situación psicológica y no puede entender lo que está pasando. O hemos visto un montón de casos donde el niño pide ver o extrañar a su abusador y eso es normal que pase porque en muchos casos es un familiar directo, entonces eso va a pasar, lo que no significa que al niño le haga bien ver a esa persona, ¿no? Pero obviamente para el niño entender todo eso es muchísimo y no puede. A veces hay muchos adultos que tampoco pueden. Hay Así que lo que pasa es que acá hay un punto sí. que el niño y el adolescente entra durante 10 o 12 años que dura su adolescencia en un proceso, el proceso adolescente, donde recién al final de ese proceso, y estamos hablando de 18 años mínimo para Ujú, arriba, se madura el pensamiento crítico. ¿Ah? El niño es concreto, es lo que ve. El ujú, pensamiento crítico es la capacidad de poder abstraerse y medir consecuencias. ¿Sí? claro. Entonces, lógicamente, ellos están en maduración y en proceso. Entonces, no podemos pedir y hablar así tan libremente del consentimiento,
Por supuesto que hay historias de vida y personalidades, hay niños que pueden madurarlo antes, pero Ujú, igual, no lo vas a madurar a los 13, 14 años. claro. Eh, Sí, sí, sí. es un proceso neurológico, ¿sí? Ujú, Entonces, tenemos que tener eso también en cuenta. No están maduros para tomar decisiones, para medir consecuencias. Muchas veces yo voy a las escuelas a dar educación sexual, ahora estoy yendo a sexto año, y siempre la pregunta matemática, ¿a qué edad se puede quedar embarazada? ¿Tá? Entonces yo les explico, bueno, a qué edad se puede quedar biológicamente, pero que también, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo. Ahora, ¿vos estás preparado para manejar eso? Cuando vos estés claro. preparado para medir las consecuencias y decir, me hago cargo, Ujú. bueno, ahí podrías empezar a pensarlo. Y pensar cuántas cosas necesitas para hacerte cargo. Claro, y que no es solamente la emoción del momento, sino después sostener esa decisión durante toda la vida, ¿no? Porque tener un hijo es eso, es para siempre Sí. también. Perdón que te interrumpa, pero continúa, No, 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 por está favor. bien, está bárbaro. Yo tengo una definición acá para leer que la tomé de una guía de UNICEF, que la voy a leer sobre el abuso sexual rapidita. Dice, el abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña y adolescente, o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, esto que estábamos hablando, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo o el tamaño y si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. Acá hace una mención también a los abusos, digamos, que pueden ser parte de un adolescente hacia un niño o niña más chico. En realidad, eso se llama juegos sexuales abusivos porque en realidad el niño, niña o adolescente que es más grande que el otro, muchas veces no tiene la capacidad de entender que eso que está haciendo está mal, porque muchas veces ellos también son víctimas de eso, ¿no? Entonces, a veces la interacción abusiva que pasa entre los adolescentes y los niños generalmente viene de otro lado o viene de cosas que el adolescente ha visto o que está mirando en internet o lo que sea, pero en realidad no se considera un abuso sexual con la implicancia y con la intención que sucede de un adulto a un niño o niña adolescente, que ahí eso es más planificado, tiene más conciencia, uno cuando es adulto ya diferencia mucho mejor cuáles cosas están bien, cuáles no están bien. Entonces, por eso se hace esa distinción en realidad, porque no es lo mismo un abuso sexual de un adulto hacia un niño que de un adolescente hacia un niño, Ahí va. claramente. Qué interesante eso que vos decís, que muchas veces son víctimas también el adolescente, ¿no? Ujú. Este, que hay que tratarlo, hay que seguirlo, hay que evaluarlo. Es víctima también. Sí, claro. No solo No, es y lo bueno, victimario, sino que antes fue víctima. sí, y lo bueno es que en realidad cuando son adolescentes es mucho más fácil revertir algunas situaciones o revertir algún tipo de conductas que cuando ya se es adulto y el pensamiento crítico ya está más formado o hay otras estructuras mentales, ya es más difícil o casi imposible, diría yo en realidad, modificar algunas cosas. Muy bien. Otra de las cosas que quería leer rapidito es del informe de gestión de CIPIAB del año pasado. En realidad hay algunas cifras que son puntuales que habla de que se detectaron 800, Andrea, sí, ¿por qué no le sí, explicás a los que nos están oyendo qué es el CIPIAP? Porque no todos el saben. CIPIAB. Bien, sí. El CIPIAB es el sistema de información que utiliza INAU contra la violencia. Generalmente ahí se registran todos los tipos de violencia que hay y a los que INAU accede, que obviamente eso también implica que capaz hay muchas situaciones que no llegan a INAU aún, pero sí hay un registro bastante exhaustivo de las situaciones de abuso y de maltrato a nivel nacional. Ese informe en realidad se hace todos los años. Por ejemplo, este año salió el del 2024, se hacen como a año vencido, digamos. El año que viene va a salir el del 2025.
Y ahí está explicado todo las situaciones de abuso y de maltrato que hay en Uruguay y es gratuito, o sea, vos entrás a la página de INAU o si no, ponés simplemente en el buscador informe de CIPIAB, CIPIAB termina con B corta, informe de CIPIAB 2024 y ahí te aparece el PDF y lo podés descargar. Bien, Eso está bueno saberlo porque a veces no tenemos tanta información y si alguien quiere más información para ampliar, eso es lo ideal. muy bien. Bueno, te oímos. ¿Está? Bien, acá en la página 45 del informe, dice, durante el 2024 se detectaron, registraron y o intervinieron en 8.924 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Eso implica el trabajo en más de 24 situaciones diarias. De ese total de situaciones, 2.500 fueron situaciones nuevas que ingresaron durante el 2024. O sea que casi 7 situaciones por día nuevas ingresaron en el 2024 a INAU, que es un número muy grande para la población tan chica que somos, ¿no? Eso también llama un poco la atención de que la violencia no es un fenómeno nuevo, lo sabemos, pero hoy en día hay muchas más situaciones que se están dando y que están llegando a pesar de la información que hay, ¿no? Porque antes capaz que era más naturalizado decir, bueno, en mi casa se hace esto y no puede salir para afuera, que es una característica de muchas familias violentas también, ¿no? Como ese secretismo o esa forma de cerrarse para que nadie pueda ver lo que realmente pasa adentro. La otra vez yo hablaba con un niño y me decía, mi padre me dijo que no cuente nada de lo que pasa en casa, que no cuente acá nada de lo que pasa en mi casa. Y bueno, claramente hay situaciones de violencia y bueno, ahí se intervino como hubo que intervenir. Obviamente las intervenciones a veces no son lo que uno espera o no son magia, no pasan de un momento para el otro, ya está todo bien, sino que son procesos que a veces llevan tiempo y se necesitan de muchos actores que intervengan, ¿no? Nadie puede jugar a ser el llanero solitario en estas situaciones cuando interviene, porque en realidad eso no está bueno y siempre es mejor estar en un equipo y ver las diferentes perspectivas de los demás también para poder intervenir mejor, ¿no? Y también para cuidarse uno, claramente, ¿no? Porque muchas veces cuando uno interviene en familias donde hay violencia, la violencia muchas veces se viene contra uno después, ¿no? Eso también pasa. Así que bueno, esas son un poco de las cifras acá. En este informe también habla de los diferentes tipos de violencia, como nombramos anteriormente, los diferentes tipos de maltrato y los porcentajes de cada tipo de maltrato hoy en día en Uruguay. Generalmente el maltrato psicológico es el mayor, pero justamente porque todas las demás violencias empiezan con maltrato psicológico. Después está el abuso sexual, después el maltrato físico y después la negligencia. Más o menos siempre los porcentajes son en ese orden. Ahí va. Y una cosa que tal vez nos llama la atención y por eso nos convocamos precisamente en este mes, no es una situación de la infancia en Uruguay. Estamos cercanos al 19 de noviembre, Día Mundial de la Prevención del Ujú. Abuso Sexual Infantil y Adolescente. Es una situación mundial de las adolescencias y de la niñez, ¿verdad? Sí. Sí, justamente también eso se ve mucho. Ayer justo estaba mirando un programa con mi hijo de un youtuber que hablaba de unas situaciones en México de varios, que hay como varios carteles y bandas organizadas, y hablaba de muchos chicos que están en situación de calle que son como reclutados para justamente para absorberlos ellos, ¿no? Que después son niños que andan con armas, que hacen videos amenazando, o sea, muchísimas cosas y decía, ¿no? Este niño no tiene padre, se crió en la calle, como que era algo ya casi que naturalizado esa situación, ¿no? Que son los más vulnerables, porque obviamente son los que agarran los demás después y utilizan a su forma y antojo, ¿no? Claramente, no solamente para trabajos muy peligrosos, digamos, como para incluirlos en estas bandas de narcos, para llevar droga, pasan por abusos, pasan por un montón de situaciones que, claro, al no tener un adulto que sea referente o que los contenga, es muy difícil poder salir a veces para ellos de esas situaciones también. Claro. Bien.
Em, entonces, estamos ante una situación preocupante. El Ujú, abuso sexual infantil, todos tú hablaste de que tiene y vamos a seguir hablando la próxima vez que nos encontremos, porque hay mucho por decir, pero tú hablaste de la repercusión de todo maltrato emocional en el niño. Eh, ¿El abuso tiene alguna repercusión puntual? ¿Es más fuerte que las otras violencias? ¿Depende de qué depende? ujú. El abuso sexual generalmente tiene más consecuencias porque generalmente trae casi todas las otras violencias implicadas. Ujú, Al no ser la física, porque muchas veces, la mayoría de las veces los abusadores no son violentos físicamente, hay situaciones en las que sí, pero no son la mayoría. Los otros tipos de abuso están todos. Está la omisión por alguna persona que no pudo cuidar a ese niño, niña o adolescente. Estuvo el maltrato psicológico, muchas veces hoy en día se está utilizando el maltrato químico para eso. Se medica a los niños para poder abusar de ellos. Eso está pasando hoy en día, lamentablemente. Es algo, no sé si nuevo, pero que recién está como saliendo a la luz en algunos estudios e investigaciones. Y, y aparte que el abuso, claro, deja un daño a nivel psicológico que muchas veces trae como un efecto dominó con otras situaciones psicológicas que el niño puede evidenciar. Por ejemplo, muchas veces ellos reviven la situación de abuso con alguna determinada situación que pasa, que son los denominados flashbacks. Por ejemplo, si una persona la primera vez que abusaron de ella fue en un baño, cada vez que entre al baño, no sé si todas las veces, pero la mayoría se va a acordar de esa situación, que nos pasa a veces con otras cosas que no tienen que ver con abusos, ¿no? Que hace que asimilamos y algún olor nos hace acordar a algo, o eso sucede también, ¿no? Y muchas veces el daño a nivel psicológico es tan grande, depende mucho también, en esta pregunta que vos hacías, Magdalena, depende mucho de quién es la persona que abusa, ¿no? La otra vez me preguntaba una conocida, me decía, ¿es peor una violación o un abuso? Me decía. Un abuso, por ejemplo, un tocamiento. Y yo le decía, en realidad depende mucho de qué persona lo haga, porque es mucho más traumático capaz un tocamiento de un padre o de un tío o de un abuelo que una violación de un X que no sabes quién es, por o de una ejemplo. madre o una tía o una abuela, porque También. Sí, 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 también, sí. En realidad, el abuso, a veces lo que pasa con el abuso desde el lado femenino, digamos, es que es mucho más difícil de probar, mm, ¿no? No significa que no pase, significa que a veces es más difícil de probar y que en realidad cuesta mucho como sociedad, nos cuesta a todos, ¿no? Desconfiar más de una madre que de un padre. No sé por qué, pero eso pasa, por lo menos acá en Uruguay es así que en realidad, si bien hay muchos más abusos de la parte de los hombres hacia los niños, niñas y adolescentes, también hay abusos de mujeres. Eso es real. O sea, hay abusos también de madres o de tías. Entonces, justamente lo que yo le decía a ella era eso, que en realidad el trauma viene mucho más por la persona que comete el abuso muchas veces que por la situación en sí. Porque por eso yo siempre insisto tanto en esto de que el niño que ha pasado situaciones de maltrato físico, y más que nada del sexual, que tiene que hacer tratamiento psicológico, porque hay un montón de cosas que se dañaron que hay que ir reparando de a poco, porque el niño no se va a olvidar nunca de un maltrato, o sea, y menos de un abuso sexual. Entonces es importante eso porque a veces yo trabajé en abuso y una mamá me decía, no, pero ella se olvidó porque no habla de eso. Yo le decía, en realidad que no hable de eso es peligrosísimo. O sea, es mucho más alerta que no hable de eso, porque olvidarse no se va a olvidar nunca. Si no lo habla es porque a veces está tan mal que ya no puede ni hablarlo. Entonces hay que tener cuidado con eso también y es muy importante la reparación y la reparación se hace a través de un profesional muchas veces que necesita, ese niño necesita atención psicológica, terapia, para poder ir reparando muchas cosas que se dañaron a nivel emocional con los abusos. también está el tema que muchas veces, este, y te quiero hacer otra pregunta antes, pero que muchas Mm, veces es tan traumático que la memoria y el cerebro bloquea ese recuerdo, también. pero se va a expresar a través de otras cosas. Ujú. ¿Sí? Ese aroma o ese lugar se va a descomponer sin saber por qué. Claro. Nuestra Esa mente, persona o ese lugar que me pone incómoda o ese olor que me parece repugnante, son esas cosas que, claro, el cerebro por defensa propia
Claro. bloquea muchas cosas para que uno pueda seguir viviendo, ¿no? Nosotros estamos dando en esta charla, o sea, estamos hablando de elementos de un síndrome postraumático, ¿tá? Claro. Y el síndrome postraumático se describe por primera vez en sobrevivientes de la guerra, ¿tá? O sea, ustedes imagínense una guerra, el impacto emocional que es, el impacto en todo aspecto, ¿no? Bueno, así que, o sea, eso mismo es el equivalente a un abuso en la psiquis de un niño, niña o adolescente. ¿Mm? Claro. Sí, Entonces, la otra vez unos amigos de Argentina que trabajan con este tema decían que el abuso es un disparo al alma. sí. Es como que quedó ahí, o sea, la bala está ahí y en realidad se puede sacar y reparar, pero la cicatriz va a quedar. La cicatriz va a quedar. Es así. Por eso también creo que en partes nos compete poder hablar de esto, ponerlo sobre la mesa, porque es una bomba a la sexualidad y a las emociones y al psiquismo de los niños, niñas Ujú. y adolescentes. No, y Sí. son traumas que después se arrastran toda la vida, ¿no? Claramente, o sea, no es algo que en algún momento ya está, me olvidé y va a pasar. Por eso yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando un niño o un adolescente te dice, no quiero ir a tal lado porque no quiero ver a fulano o porque no me gusta cómo me habla él o cómo me mira. Con esas cosas no hay que pasarlas por alto y decir, ah, no, es porque no querés ir. No, hay que sentarse y hablar. ¿Por qué no querés ir? ¿Qué pasó? Porque hay cosas que a veces ellos las dicen como algo así al pasar, pero hay que prestar atención a esas cosas. Ahí va. Y una cosa que yo te quería preguntar, el grooming, o sea, Ujú, que te contactan vía internet y se hacen pasar por otro, etcétera, etcétera. ujú. En qué califica dentro de lo que estamos hablando? Y iría dentro de la violencia digital, eso Ujú, también. Sí. Hoy en día la mayoría de los niños o adolescentes están en contacto con la tecnología. Digamos que sí hay niños que a veces los padres los protegen bastante de que no tengan contacto con la tecnología, que igual en algún momento va a pasar porque este mundo es así, ya está todo, muchas cosas tecnológicas. Entonces, los abusadores saben que el mejor medio para contactar niños o adolescentes son los juegos. ujú, Es el Internet, el WhatsApp, las redes sociales, Instagram y otras redes sociales que tienen los adolescentes, los juegos en línea, los chats de juego de videojuegos, que en realidad muchas veces por ahí se consiguen números de niñas o de niños, se hacen pasar por adolescentes y bueno, y contactan a niñas y le dicen, bueno, te espero en tal plaza que te voy a llevar un regalo. No sé, hay muchas situaciones, le dicen, ah, pasame tu WhatsApp, pero no le digas a tu madre porque no le va a gustar. O sea, ellos ya tienen como todo planeado, en realidad no es algo así al azar que piden algún número. Yo, por ejemplo, mis hijos juegan a videojuegos y yo le digo, prohibido decir ni dónde vivimos, ni el teléfono. Lo único que pueden decir es que son de Uruguay. Otra cosa no, porque en realidad igual te pueden rastrear, o sea, hay un montón de cosas nuevas que hoy en día están pasando que uno tiene que cuidarlos también. Y yo creo que uno tiene que estar con ellos en ese mundo, no dejarlos solos. Porque es verdad que a veces muchas cosas no entendemos, pero a ellos les gusta explicarnos. Mis hijos se ríen porque yo a veces me pongo a jugar con ellos a los jueguitos y no entiendo nada, hago cualquier cosa, me matan. Y ellos se matan de la risa también. Pero yo entiendo de qué se trata el juego y a qué juegan. ujú. Y yo creo que también va en parte por ahí, dedicarles tiempo hoy en día es estar con ellos en ese mundo, que a veces nosotros pensamos que es una pérdida de tiempo como adultos, pero porque en nuestro tiempo no había, pero para ellos es el juego de su infancia, entonces está bueno sentarnos con ellos y ver en ese mundo qué está pasando y entrar con ellos a ese mundo también. Ahí va. Eh, Bien, se nos está acabando el tiempo. Seguimos en el En la próximo próxima. encuentro. No sé si tú quieres hacer entonces un resumen rápido de lo que hablamos Bien. o un consejo, porque Ujú, eh, el estar cerca de los hijos, todo esto que vos venís hablando, cortito, me parece que es un resumen fantástico. ujú. Sí, yo creo que una de las cosas que no podemos hacer es no mirar a nuestros hijos. Yo creo que la mayoría de los abusadores buscan niños que no sean mirados, niños que nadie los cuide, que nadie les dé importancia, que no validen sus emociones, porque a ellos les pasan muchas cosas y está bueno para nosotros prestarle la atención que ellos necesitan. A veces cuando dicen, ah, sí, yo tengo un adolescente que se cortaba porque quería llamar la atención.
yo a veces digo, wow, qué grave que no consiguió otra forma de llamar la atención que tuvo que recurrir a eso, ¿no? Porque en realidad sí, es obvio que los niños y adolescentes necesitan atención porque su cerebro está en desarrollo y porque todavía son niños adolescentes. Los adultos también necesitamos atención. Necesitamos que alguien nos cuide, que alguien se preocupe por nosotros, que nos llamen, que nos pregunten cómo te fue en el trabajo o cómo estás llevando adelante esta situación. Y los niños y adolescentes también. O sea, también son personas y también necesitan atención, más que los adultos. Entonces lo que yo digo siempre es que uno tiene de verdad que prestar atención a esas situaciones y no tomarlo como algo trivial, porque muchas veces eso trivial lo que va a hacer es que la próxima vez ese niño o adolescente no te cuente nada, porque no, a mi madre no le importa o a mi padre no le importa, ¿O no me eh, cree? o no me creen o se ríen de mí o les parece que es algo así nomás, y muchas veces no, o sea, a mí me pasó una situación de que yo fui a la escuela de mi hija, un maestro me dio una devolución, me dijo, ¿sabes que el otro día ella estaba llorando? Y le pregunté por qué y me dijo que era por tal cosa, ¿no? Quedó por esa, le dije, ah, mirá, le dije, no, no sabía nada, sabía que había pasado algo en una situación así, pero no mucho más. Llegué a casa y lo que hice fue a sentarme a hablar con ella, le dije, ¿sabes que el maestro me contó esta situación? Le digo, y fue decirle eso y fue como que abrí una canilla y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo quedé así, bueno, ahora estaba llorando este pequeño, pero empezó a llorar y yo le dije, ¿qué pasó? Y ahí fue que ella pudo contarme. Yo le dije, ¿pero vos le dijiste al maestro tal cosa? Me dice, sí, pero le mentí porque no quería que supiera lo que de verdad pasó. O sea, por eso yo siempre digo, hay que estar muy atento con nuestros hijos y con nuestros adolescentes, sobre todo porque a ellos les cuesta más hablar a veces también. Entonces, vamos, te agradecemos pila, montones que nos hayas acompañado hoy. Contamos para ti, contamos contigo para otra, para continuar un poquito más sobre este tema que sé que a veces resulta Ujú. pesado, pero que es tan importante. Cuando oímos todo lo que nos contó Andrea, es tan importante. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias por este ratito que pasamos con este estuvimos pequeño. juntos y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Bueno, chaucito, gracias. Chao.